ha llegado el salutiano con más de 40 años y de profesión. Aquellos fueron tiempos de mucha movilización en la calle. Habíamos tenido manifestaciones pidiendo en alguna medida la democracia. Conviene recordar que veníamos de un túnel de lo que era el franquismo, que era un túnel negro, que no veíamos hasta el final, y al final se vio y que tras la muerte de Franco los acontecimientos se precipitaron, incluso más rápido de que las fuerzas democráticas o de la oposición podían pensar. Claro, aquel día fue un día histórico porque todavía no hacía mucho que incluso algunos, diríamos, sesudos analistas académicos y universitarios, etcétera, de varios lugares del conjunto del Estado español, pues habían planteado que en Andalucía no existía conciencia de pueblo, que pues Andalucía pues sí, tenía elementos diferenciadores, pero que en el ámbito de lo político pues ni tenía ni iba a tener protagonismo, y el pueblo andaluz dio un mentís a eso. Andalucía pedía, reivindicaba un papel distinto y un sistema productivo diferente. Era una Andalucía con muchísimo paro y con enorme cantidad de emigración. Más de 2 millones de personas se habían tenido que ir. Y entonces luchábamos, por eso se metió en el Estatuto de 1981 la reforma agraria, que tuvo un gran debate, ¿no? Porque luchábamos contra el paro y para que pudieran volver los que habían tenido que salir de Andalucía por falta de posibilidad de vivir en su tierra. La situación de los años 70 era una situación delicada, había muchas necesidades, los pueblos pasaban una penuria importante. El movimiento jornalero, a través del PSOE, creó una gran conciencia. El hecho está, más de la fuerza en sí, era el gran apoyo de opinión pública, la gran simpatía, y así realmente fuésemos marcando la pauta. Yo creo que quienes generan los cambios de verdad no son los partidos, sino los movimientos. Es como quien genera movimiento en una máquina de vapor no son los pistones, ni en la maquinaria, ni en la tecnología, es el vapor del agua. Y para mí la movilización es ese vapor. Sin ese vapor los pistones no se mueven, aunque formen parte de una estructura, ¿no? Y lo que hace es un poco quedarse en esa parálisis que no cambia nada. Andalucía estaba sumida en un subdesarrollo total, en una pobreza absoluta. La fotografía entonces de Andalucía era, pues no sé, el número de analfabetos estaba absolutamente disparados. Centros de salud no existían, hospitales había uno por capital. La gente se moría en la carretera, que eran malísimas las carreteras cuando iba camino de un hospital porque no le llegaba tiempo. Un médico a lo mejor atendía a muchísimos pueblos. Había un practicante que iba en la motillo antigua, los viejos lo recordarán, que atendía también, era quien atendía a toda la gente. Es decir, la situación era de una miseria, de una pobreza, porque todo el dinero se iba hacia el norte y en el sur era pobreza, vivíamos de la agricultura en aquel entonces. Hay una cuestión clave, y este precisamente del movimiento jornalero, desde el PSOE, sale precisamente los primeros pasos. Los primeros pasos, por un lado, son en todas nuestras acciones. Llevaba implícito la bandera andaluza, por tanto teníamos claro la conciencia de que nuestro problema estaba en torno a Andalucía y por tanto las soluciones vendrían también por las soluciones de Andalucía. Y todo el proceso, precisamente para crear la exigencia o la demanda de la autonomía, tenía que partir a través de los pronunciamientos de los ayuntamientos. Y el primer ayuntamiento fue Los Torrales, precisamente un ayuntamiento con una influencia total del Sindicato Obrero del Campo. En aquel momento todavía lo que luego iba a ser la conflictiva autonomía andaluza no generaba otro debate que el afán de autonomía. Como había en ese momento, todavía no había constitución, había un momento de efervescencia pues, en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, prácticamente en todas las que hoy son comunidades. Lo de Andalucía pues se vio como natural. Los partidos estatales siempre han negociado de poder a poder con Cataluña y con Euskadi. Pero eso se lo han ganado los catalanes y los vascos. Eso no es que el Madrid político haya tenido una preferencia y no la ha tenido con Andalucía. Es que en Cataluña y en Euskadi hay mucha conciencia de pueblo,
mucha, muy potente. Y esa conciencia de pueblo les ha llevado a tener y a crear una voluntad colectiva como pueblo. Y esa voluntad colectiva como pueblo les ha hecho conquistar poder como pueblo. Hay un poder catalán impresionante, hay un poder vasco impresionante allí y que irradia fuera de allí. Nada de eso existe en Andalucía. En el año 77, hace 40 años, Andalucía estaba dividida en dos, la Andalucía oriental y la Andalucía occidental, pero estaba dividida socialmente y política y administrativamente, es decir, que existía la capitanía militar de Andalucía oriental, la Andalucía occidental, la iglesia estaba dividida en oriental y occidental, la propia universidad estaba dividida, las universidades, unas que dependían la zona oriental, dependían todas de Granada, la zona occidental dependían todas de Sevilla, es decir, que había una división. Incluso cuando en aquella época, a la hora de configurar Andalucía en el estatuto y demás, hubo movimientos para que Almería fuera con Murcia y no perteneciera a Andalucía. Esa era la situación. El trabajo entonces fue hacer cultura andaluza, identidad andaluza, y se consiguió, y el orgullo andaluz salió adelante. Es decir, que había una conciencia grande de Andalucía. Yo creo que la autonomía para los andaluces fue la conquista de derechos. Primero, el 4 de diciembre fue la autoestima. No es algo que aparezca solo, aunque fuera espontáneo. Previamente había aparecido el rock andaluz, previamente había habido movimientos de vanguardia en teatro, en arte, previamente la Barcelona más canalla estaba protagonizada por andaluces como Nazario y Ocaña, previamente Quejío en 1972 de Salvador Tábora había conmovido a Madrid y había conmovido al teatro internacional. Previamente Andalucía se había armado de autoestima. Esa voz poderosa de Antonio Gala en el primer Congreso de Cultura Andaluza diciendo «Viva Andalucía, viva». La labor que se hizo en la transición fue concienciar al pueblo andaluz de su identidad. Hizo mucho la emigración. Claro, miles y miles de andaluces emigraron fuera, vieron lo que eran otras comunidades, apreciaron. Un andaluz que trabajaba en Cataluña o que trabajaba en el País Vasco, en Baracaldo, apreciaba las diferencias y eso sirvió como elemento, digamos, concienciador. Tuvimos ese papel y yo creo que se alcanzaron cotas importantes de autoafirmación andaluza. Entonces, bueno, pues me parece que es necesario recordar cuando el pueblo andaluz no esperó a que las instituciones o los constituyentes le dieran su lugar en la historia, sino tomó entre sus manos su propia historia colectiva y fue el protagonista de su historia, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil, como lo hizo también el 15M de alguna manera para una generación especialmente de este país. La realidad hablaba de analfabetismo, de precariedad, de olvido de inversiones, de olvido de comunicaciones, de una tierra rica pero olvidada por su clase dirigente, despreciada por sus clases dirigentes y propietarias, ¿no? Cada vez que llega un 4 de diciembre, mis hijos salen por la puerta del colegio con banderas de España pintadas en la cara, porque lo que están celebrando es la víspera del Día de la Constitución, que es el 6 de diciembre. Que en el día más luminoso de la historia de Andalucía, lo que se celebre sea la víspera de la Constitución española, convierte prácticamente en un ejercicio de heroísmo civil, el saber qué ocurrió y el saber lo que representa el 4 de diciembre. Si hubiera habido conciencia de pueblo, el pueblo andaluz no hubiera tolerado el 28 de febrero. El 4 de diciembre fue tirarse a la calle para impedir la discriminación. Y el 28 de febrero fue la gran discriminación. Cuando habían puesto unas reglas del juego a la votación de la autonomía en Cataluña y Euskadi, pues aquí hicieron otras que eran imposibles de salvar y por eso se perdió, porque el 28 de febrero se perdió. Lo tuvimos que salvar 6 meses después, en el mes de septiembre de ese año, ¿no? Entonces, el 4 de diciembre, si el 4 de diciembre fuera el resultado de una conciencia de pueblo, Andalucía no hubiera tolerado, como no lo hubiera tolerado Cataluña o como no lo hubiera tolerado Euskadi. Por eso es tan urgente que la ciudadanía reivindique a los poderes públicos, que tome conciencia de lo que fue, porque solo tomando conciencia de lo que significa se puede proyectar hacia el futuro para generaciones que tienen que saber lo que yo he sabido, pero sin tener que sufrir lo que yo sufrí.